Bienvenidos jóvenes y señoritas al curso de estadística. El día de hoy vamos a trabajar el tema tablas de frecuencia simples. El objetivo de las tablas de frecuencia es presentar de forma ordenada los datos obtenidos en una investigación. En el ejemplo que vamos a utilizar en este día, nos están dando la información de las edades de 12 personas que participan en una reunión. Lo podemos nosotros observar en la tabla que aparece en la parte superior izquierda de su pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta información? Pues el objetivo dice es ordenar y presentar ordenadamente. En la columna que nosotros podemos ver en esta tabla que aparece encabezada con una X, nosotros vamos a anotar los datos que nos están dando de manera ordenada. Antes de eso es importante que nosotros determinemos la cantidad de datos que nos están proporcionando en esta tabla, que son 12, y que determinemos el valor máximo, que en nuestro caso pues es 93, y el valor mínimo es 23. Eso nos va a servir para ordenar en esta columna. Vamos a comenzar consignando el valor menor que nos presenta nuestra tabla, que en este caso es 23 años. Continuamos, revisamos la siguiente edad y es 41 años. Y así sucesivamente vamos buscando en la tabla y los presentamos de forma ordenada, partiendo del valor menor hacia el valor mayor. En la siguiente columna, donde aparece esta F, F significa frecuencia, es decir, la cantidad de veces que los datos que están en la columna donde están las edades ordenadas, cuántas veces se repite cada una de ellas. Vamos nosotros y buscamos en nuestra tabla y verificamos que el número 23 se repite 2 veces. El número 41 se repite una sola vez. El número 44 también una sola vez. Y así sucesivamente vamos escribiendo la frecuencia de cada uno de los datos que nosotros ya hemos ordenado en la columna de las X. Finalmente, en esta columna vamos a nosotros a sumar los valores obtenidos en esta columna y el resultado, que en este caso da 12, tiene que coincidir con la cantidad de datos que nosotros ya hemos consignado en esta parte, en esta tablita. Vamos a continuar con la siguiente columna. La siguiente columna a nosotros nos consigna las letras FR, que significa frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos nosotros la frecuencia relativa? Pues es muy sencillo. Lo único que hacemos es dividir el valor de la frecuencia absoluta dentro de la cantidad de datos que nos dan, en este caso que son 12. Dividimos 2 dentro de 12 y nos va a dar como resultado 0.17. Continuamos de la misma manera, dividimos este 1 dentro de 12 y nos va a dar como resultado 0.08. Y así vamos trabajando el resto de información. Recuerden que lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta dentro de la cantidad de datos que nos están proporcionando. Al finalizar en esta columna, pues tenemos que efectuar también otra sumatoria, y la sumatoria de esta columna nos debe dar, el resultado tiene que ser 1. No importa los datos que a nosotros nos estén presentando, la sumatoria de la columna de la frecuencia relativa debe ser siempre 1. Posteriormente vamos a trabajar lo que es la frecuencia porcentual.
¿Cómo obtenemos nosotros esta información? Pues también es otro proceso bastante sencillo. Multiplicamos la frecuencia relativa que nosotros ya obtuvimos y la multiplicamos por 100. Recuerden que el signo de este significa por ciento. Entonces nuestro primer dato lo multiplicamos por 100 y nos va a dar como resultado 17. En la segunda fila, este 0.08 también lo multiplicamos por 100 y el resultado va a ser 8. Y así de la misma forma vamos trabajando el resto de los datos. La sumatoria en esta columna, si nosotros estamos hablando de porcentaje, la sumatoria en esta columna, si nosotros hemos realizado bien nuestro proceso, tiene que ser 100. Finalmente, en esta columna vamos a presentar lo que son las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo obtenemos nosotros esto? Es otro paso sencillo. En la primera fila lo que vamos a hacer es copiar el valor de la frecuencia, que en este caso es 2. Eso aplica únicamente para la primera fila. Escribimos el número 2. Posteriormente, lo que hacemos es que al resultado de esta primera frecuencia acumulada absoluta, le sumamos la frecuencia absoluta de la siguiente fila, que es el número 1. Entonces decimos 2 más 1 es igual a 3. Continuamos con el mismo proceso. Este 3 que hayamos obtenido, le sumamos la frecuencia absoluta de la siguiente fila y nos va a dar como resultado 4. Seguimos de la misma manera. Al 4 le sumamos 1 y nos va a dar 5. Continuamos de la misma manera y nos va a dar estos resultados. Si se dan cuenta, este número que aparece finalmente dentro de lo que es la frecuencia absoluta acumulada nos da como resultado 12, que es el mismo dato que nosotros hemos obtenido del total de datos que nos han proporcionado. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Les dejo el acceso a Classroom para que puedan verificar sus actividades y sus tareas. Hasta la próxima.